Bueno, comencemos con no lineales. Vamos a ver el ejercicio 5 de la guía, que sería ya de la parte transitoria, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver este ejercicio que es bastante sencillo, que tiene dos partes. Una parte que es, como les decía anteriormente, que es el método de linealización simple, y la otra parte, digamos, es la parte que se resuelve por un método numérico, que la van a ver con Eugen. Entonces, bueno, comencemos con el punto A, que nos pide, se conecta un circuito en serie con una resistencia de 20 ohms, una fuente de corriente continua de 50 volts, encontrar el flujo y la corriente por el método de linealización simple. Bueno, ¿qué pasa cuando tenemos un transitorio y tenemos un elemento no lineal, como es el inductor? Bueno, como ustedes ya saben, como lo hemos visto en circuitos transitorios, para poder aplicar el método de superposición, ¿se acuerdan cuando resolvíamos los ejercicios, por ejemplo, por el método clásico, que resolvíamos por la corriente, por, digamos, la respuesta natural y le sumábamos la forzada? Eso, digamos, se podría hacer porque el circuito era lineal. En este caso, esta condición no se cumple, porque justamente tenemos un elemento no lineal. Entonces, el método este de linealización simple lo que trata es de forzar, por decirlo de alguna forma, este circuito no lineal a un circuito lineal, o sea, linealizarlo para poder aplicar, digamos, el método clásico y hacer la superposición de las respuestas. Entonces, el ejercicio me da una tabla donde se corresponde, digamos, con el flujo, o sea, el gráfico del flujo en función de la corriente, que es lo que vemos, la tablita que vemos acá. Me da una resistencia y obviamente el inductor, bueno, el inductor está representado por esta tablita, digamos, y la fuente de corriente continua. Entonces, primeramente, lo que hacemos es graficar esa curvita de, digamos, de flujo en función de la corriente, que estaría representando, digamos, el flujo en el inductor, ¿no? O sea, lo que voy graficando es cómo varía el flujo en función de la corriente en el inductor. Que sería ni más ni menos que las características del inductor, como ya hemos visto anteriormente. Bien, si nosotros aplicamos la ecuación o presentamos la ecuación diferencial de ese circuito, no es más ni menos que esto que tenemos acá, ¿no? Es que la fuente, o sea, la fuente de continua, va a ser igual a la corriente por la resistencia, más la caída de tensión en el inductor, ¿no? La caída de tensión en el inductor la represento de esta forma como, ¿se acuerdan la ley de Faraday, que era la variación del flujo con respecto al tiempo? Porque justamente el circuito o el inductor es no lineal. Acá no puedo aplicar la caída de tensión como ya lo hemos visto en circuitos lineales, ¿no? Acá lo tengo que representar por el flujo, justamente porque no, el circuito no es lineal. Entonces, si yo puedo escribir la ecuación diferencial, bueno, acá les dice, no se puede escribir la ecuación diferencial de la siguiente manera, como digamos, como la derivada de la corriente con respecto al tiempo por el valor de la inductancia, porque justamente no se cumple esta ecuación. O sea, el flujo, o sea, esta derivada que vemos acá, nosotros la aplicamos siempre porque se cumple esto, ¿no? Se cumple que la relación entre el flujo y la corriente es lineal, ¿no? Nosotros cuando siempre trabajamos con circuitos lineales, nosotros sabemos que la característica del inductor es lineal, con lo cual
Lo que me está diciendo es que el L este es una constante, y por lo tanto la relación entre el flujo y la corriente es lineal. Bueno, en este caso no sucede eso, con lo cual no puedo utilizar esta ecuación, entonces sí, directamente tengo que aplicar esta acá arriba. Bien, entonces, lo que tengo que lograr es pasar de esta característica del inductor a una característica de este estilo. ¿Está bien? O sea, si bien no vamos a hacer esto, o sea, no es que vamos a convertir esta curva en esta recta, sino que lo que vamos a hacer es encontrar un punto de trabajo. Bueno, entonces, para poder resolver esto, ya acá fíjense que yo acá planteo, digamos, la ecuación diferencial toda en flujo, o sea, antes tenía la corriente, por un lado, digamos, o sea, la ecuación diferencial estaba conformada por el producto de la corriente con la resistencia más la derivada del flujo con respecto al tiempo. Lo que voy a hacer es trabajar directamente con el flujo, ¿no? O sea, lo único que voy a hacer es trabajar con el flujo. Entonces, para poder trabajar de esta forma, y lo que hago es forzar a que mi sistema sea lineal, entonces lo que hago es que se cumpla, forzar a que se cumpla esta relación. O sea, fuerzo a que se cumpla el lambda igual a L por I. ¿Está bien? Y eso lo reemplazo automáticamente acá. También podría haber hecho, o sea, podría haber reemplazado, o sea, en vez de reemplazar acá el valor de la corriente, fíjense que acá esto, o sea, lambda sobre L, es la corriente, ¿no? Yo paso derivando la corriente acá, perdón, paso derivando la inductancia, me queda la corriente, ¿no? Entonces, este valor es la corriente. También podría haber trabajado con una ecuación diferencial de corriente, ¿no? Donde acá hubiese dejado la corriente y acá, en vez de dejar el flujo, lo que hago es reemplazar, o sea, este valor de lambda por L por I. Entonces, básicamente, estaría resolviendo esta ecuación. Pero bueno, voy a trabajar con el flujo. Entonces, aplico el método, digamos, método clásico, donde primero voy a encontrar la respuesta natural, pasivando la fuente de tensión, y luego la respuesta forzada, ¿no? Suponiendo, o sea, básicamente lo que dije es, supongo que el circuito es lineal y trabajo, como, digamos, con el método clásico como lo venía haciendo hasta ahora. Entonces, pasivo la fuente de tensión, ¿qué me queda? 0 es igual a lambda sobre L por la resistencia, más la derivada del flujo con respecto al tiempo. Bueno, y ahí obtengo la ecuación característica, como ya saben, la raíz, y me queda que la respuesta natural del flujo es una constante por E a la raíz esta, ¿no? Al P este, ¿no? Entonces me queda A por E a la menos RT sobre L por el tiempo. Entonces esa sería la natural. Ahora lo que tengo que sacar es la forzada, ¿no? ¿Qué pasa? Cuando yo cierro la llave para un tiempo infinito, como este es una fuente, digamos, acá tengo una fuente de continua, no va a haber, ustedes saben que si ahí tengo una fuente continua no tengo variación de flujo, ¿no? Entonces, si no hay variación de flujo, este término, digamos, se me anula. ¿Está bien? Entonces directamente puedo despejar cuánto vale el flujo para el tiempo infinito, ¿no? Que me queda de esta forma, ¿no? O sea, me queda L por E, o sea, paso multiplicando el L y dividiendo la R y me queda el flujo, ¿no? Que es esta acá. Bueno, si sumo estos dos resultados, el flujo forzado y el flujo natural, suponiendo como siempre que es todo lineal, me queda una respuesta de este estilo, ¿no? Una respuesta total de este estilo. ¿Está bien? Bueno, ¿qué me falta para poder, digamos, eh, resolver esta ecuación? O sea, obviamente la constante, la resistencia la tengo, la fuente la tengo, me falta el valor de L, ¿no? O sea, lo que no sé es justamente el valor de L. ¿Por qué no lo sé? Y bueno, porque, digamos, iniciamos el problema diciendo que era un circuito no lineal, con lo cual no existía un valor de L.
Entonces, ahora lo que voy a buscar es un valor de L, que va a ser, digamos, lo voy a determinar con un punto de trabajo, ¿está bien? Y eso lo voy a reemplazar en la ecuación diferencial. Entonces, fíjense, yo sé que para tiempo infinito, ¿no? Para tiempo infinito, yo puedo decir que el flujo, o sea, que la fuente es igual al flujo sobre L por la resistencia, y esto es igual a la corriente por la resistencia, ¿no? Esto es lo mismo que veníamos haciendo antes. Entonces, si de acá puedo despejar la corriente, ¿no? Porque tengo el valor de la resistencia y tengo el valor de la fuente, me queda 50 dividido 25, me queda una corriente de 2 amperes. O sea, lo que estoy obteniendo, estoy diciendo, bueno, para un tiempo infinito, ¿qué valor de corriente tengo? Bueno, me da un valor de corriente de 2 amperes, ¿no? Si yo eh, voy a la curva característica del inductor y entro con una corriente de 2 amperes, fíjense, voy a tener un flujo de 1,4. ¿Está bien? O sea, esto es entrando a la curva esta característica del inductor. Entonces, yo sé que para mi curva característica del inductor, si tengo una corriente de 2 amperes, voy a tener un flujo de 1,4. Eso es sin pensar en la linealización, ¿no? O sea, pensando en la curva del inductor. Si yo tengo una corriente de 2 amperes, por la curva característica voy a tener un flujo de 1,4. Entonces, si esa relación ahora la paso acá, digamos, a la inductancia, si yo calculo la inductancia como el flujo S dividido la corriente, va a ser, digamos, este punto de trabajo, este punto que está acá. Si yo encuentro, digamos, la inductancia para este punto de trabajo, entonces puedo decir que puedo trazar una recta de un L constante en 0,7, ¿no? O sea, lo que voy a decir es que yo voy a tener un circuito no lineal, ¿no? Que va a estar trabajando en este punto, y para ese punto encuentro una inductancia, un L, ¿está bien? Que lo puedo reemplazar en la ecuación diferencial para poder aproximar la solución a ese circuito transitorio. Entonces, encontrado ese valor, si reemplazo ese valor en la ecuación diferencial, o sea, si lo reemplazo acá, ¿no? Bueno, multiplicando por el valor de la fuente dividido por la resistencia, me da un valor de 1,4. Y lo mismo acá, obviamente, ¿no? En lo que sería el exponente este, ¿no? Entonces, de esa forma obtengo esta solución, la ecuación diferencial, ¿no? Todavía me falta por averiguar cuánto vale la constante A. Para ello, lo que tengo que hacer es, obviamente, como ya saben, es encontrar las condiciones iniciales, ¿no? O sea, sabiendo que el flujo en cero, o sea, en el tiempo cero, el circuito estaba abierto, ¿no? O sea, recuerdan que el circuito era este. Inicialmente no voy a tener flujo, ¿no? Entonces, en T0 el flujo va a ser cero. ¿Está bien? Si reemplazo eso en la ecuación, en la solución, me va a dar una constante de menos 1,4, ¿no? Bueno, y reemplazando acá me queda esta solución a la ecuación diferencial, ¿no? Me queda un flujo de 1,4 por 1 menos e a la menos 35,71 por el tiempo. Entonces, acá lo que encontré es la solución a la ecuación diferencial del flujo. ¿Está bien? O sea, lo que encontré es el flujo en función del tiempo. ¿Ok? Si lo grafico, me da una curva de este estilo, ¿no? O sea, si grafico el flujo en función del tiempo, me da algo de este estilo. Ahora bien, si yo quiero calcular la corriente, ustedes como ustedes saben,
cuando tenemos elementos no lineales en los circuitos, la corriente se deforma, ¿no? Entonces aparecen los famosos armónicos. Entonces, ¿qué pasa? Si yo quiero calcular la corriente, ¿podría calcularla a través de esta fórmula? O sea, con el valor, digamos, del flujo, con esto, digamos, con esta formulita, con esta solución, digamos, dividirla por L, ¿no? O sea, si yo divido esto por L, me daría la corriente. ¿Eso está bien? Y no, no está bien, porque ahí lo que estoy haciendo es diciendo que el flujo, digamos, es proporcional a la corriente cuando no es así, ¿no? Entonces, en este caso, ¿no? Entonces, lo que puedo hacer es eh, obtener la corriente a través del método gráfico. ¿Y cómo hago eso? Bueno, ya esto lo han visto, creo que se lo mostré Euge, y lo han visto también en la teórica. Si yo tengo el gráfico del flujo en función de la corriente, esto es dato del problema, ¿no? O sea, esta característica es dato del problema, y obtuve, por cálculo, esta curva, ¿no? La del flujo en función del tiempo. Entonces, si yo voy tomando valores valores de corriente, ¿no? O sea, yo lo que tengo que hacer es poner estos dos gráficos con el eje, digamos, en este caso del flujo, y en el eje de las X, digamos, voy a tener la corriente acá, el tiempo acá, y si yo necesito calcular, obtener el gráfico de la corriente, ¿no? O sea, ¿qué voy a obtener? La corriente en función del tiempo, con lo cual lo que tengo que hacer es poner un eje de tiempo acá, paralelo al eje del tiempo de este gráfico de arriba, ¿no? O sea, siempre tengo que poner el eje paralelo, y obviamente en este eje voy a tener la corriente. O sea, este gráfico me va a quedar al revés, pero después lo invierto, no pasa nada. Lo que hay que entender es cómo obtenerlo. O sea, para obtenerlo lo que necesito es poner siempre el eje, digamos, paralelo. O sea, si yo acá voy a poner el eje del tiempo, lo tengo que poner paralelo a un eje de tiempo, ¿no? Para poder manejar los mismos valores. Lo mismo en este caso, o sea, si acá tengo un eje de flujo, voy a tener que poner un eje de flujo. Entonces, si yo tengo como dato este gráfico y obtuve ¿no? O sea, tengo flujo en función de corriente, flujo en función del tiempo, tengo tres variables, tengo flujo, corriente y tiempo, ¿no? Y si tengo flujo en función de corriente y flujo en función del tiempo, ¿qué me falta? Me falta corriente en función del tiempo, ¿no? O tiempo en función de corriente. Entonces, el gráfico que me falta es este. Para eso, pongo estos dos gráficos, como les decía, con el flujo, con el eje de Y, digamos, el flujo en el eje Y, y lo que voy haciendo es, dándole valores, por ejemplo, le doy un valor de, esto no sé por qué dice T acá, le doy un valor de corriente de 0,2, ¿no? Acá supongamos que esto es 0,2, y choco contra la curva. Para ese valor, que en este caso es 0,6, me muevo horizontalmente hacia este gráfico que es flujo en función del tiempo, ¿no? Me muevo, digamos, constante en el valor de flujo 0,6. Choco contra esta curva, ¿está bien? Bajo en un valor que, no sé, puede ser, no sé, 0,02, por decir un valor, que va a ser el mismo valor de tiempo para este gráfico que para este, ¿no? Que para el de corriente, ¿no? Porque se mueve constante, digamos. Choco contra esta curva, ¿está bien? Y acá bajo, bueno, si lo ven así horizontalmente, hasta el 0,2. ¿Por qué? Porque 0,2, esto es
no, está mal, esto es corriente, no es tiempo, ¿no? 0,2 porque yo entré con 0,2, ¿no? Si entré con un valor de corriente de 0,2, esto es corriente. Y salgo con 0,2. ¿Está bien? Lo mismo si entro, por ejemplo, con, no sé, con 1, ¿no? Entro con 1. Con un valor de corriente igual a 1. Entonces, entro acá, choco contra la curva a un valor de 1,2. Y me tengo que mover constante en ese valor. O sea, si yo acá tengo 1,2 en este gráfico, en este eje, también digamos, este punto que yo acá tiene que ser 1,2. ¿Está bien? Entonces me muevo horizontalmente, después bajo, choco contra acá y, o sea, esta curva no está todavía formada, ¿no? La voy formando yo cuando voy juntando los puntos estos, ¿no? O sea, yo acá bajé hasta acá y le doy las dos coordenadas van a ser este valor de tiempo y este valor de corriente, ¿no? Que va a ser 1. ¿Por qué va a ser 1? Bueno, porque entré con 1. Entonces, este valor y este valor me definen el punto este. Lo mismo para si entro con 2. Entro con 2, choco a la curva, me muevo en 1,4, choco acá, bajo hasta este punto, y acá tengo que marcar el valor de corriente 2, ¿no? Marco este valor y me formo el punto este. Bueno, y así con todos los puntos que crea necesario, voy trazando el valor de la curva de corriente en función del tiempo. ¿Está bien? ¿Se entendió más o menos cómo es la idea? Sí, sí, sí. Bueno, eh, básicamente es eso, no tiene demasiadas complicaciones. Ahora van a ver con Euge lo que sería la parte, o sea, una resolución, pero con una fuente de corriente alterna, por un método numérico.